El acuario que está a continuación tiene medidas de largo 90, 80 y de alto 40 centímetros. Para llenar el acuario hasta la mitad, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua se necesita? Entonces, como se está pidiendo llenar el acuario, tenemos que recordar cómo calculo el volumen. Para calcular el volumen tenemos que multiplicar las tres dimensiones que tenemos. El largo, el largo, el ancho y el alto. Multiplico 90 por 30 y por 40. Pero según la pregunta me dice, para llenar el acuario hasta la mitad, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua se necesita? Es decir, la respuesta la tengo que dividir por la mitad. Puedo multiplicar hacia el lado y a la respuesta dividirlo por 2. O bien calcular al tiro la mitad. Por ejemplo, podríamos calcular la mitad de 40. Y ahí ocuparía el 40 y el número 2. Dividir la mitad del 40 en la mitad de 2, que sería 1. Entonces faltaría multiplicar solamente el 90 por 30 y por 20. Ya no es 40, es un 20, porque dividimos la mitad. Si calculo esas cantidades, ¿puede dar 0,18? No, descartado. Así que ya tenemos que ver las otras opciones. Por ejemplo, como tengo múltiplos de 10, voy a multiplicar solamente los números que conozco, el 9, el 3 y el 2. Y a la respuesta le agrego los 3 ceros que no ocupé. 9 por 3 es 27. 9 por 3 es 27. Al 27 lo multiplico por el 2. El doble de 27. 7 por 2, 14. 2 por 2, 4 y 1, 5. 54.000 centímetros cúbicos. Esa sería la capacidad de agua que tendría el acuario. 54.000 centímetros cúbicos. ¿Cuál sería la opción? El tamaño de un glóbulo rojo es 7,5 por 10 elevado a 6 milímetros. ¿Cuál de los siguientes números equivale a esta cantidad? Entonces tenemos que encontrar una equivalencia. Por acá está expresado entre potencia y por acá el resultado de esa potencia. Analicemos acá. También se denota esto como notación científica. Tenemos una parte entera y después el decimal. Un entero y un decimal por un 10 elevado a algo se denota una notación científica. Si el exponente es negativo, me está hablando de una cantidad muy chica, porque si el exponente es negativo, acuérdese que aplico la propiedad del exponente negativo, se invierte, sería 1 partido de 10 y elevado a 6 después. Entonces me está hablando de que tiene 6 decimales. Y por acá me tiene otro decimal, así que tendría una respuesta con 7 decimales. Ahora, si ese 6 fuera un positivo, está hablando de una cantidad mayor. Está hablando de, por ejemplo, 10 elevado a un 6 positivo. Eso sería 1.000.000. Pero como es negativo, me está hablando de una cantidad muy pequeña, es decir, con 6 decimales. Entonces la opción A que dice 75 millones y por acá la opción que dice 7 millones, descartado. Porque resulta que el exponente es negativo, así que me está hablando de una cantidad muy pequeña. 10 elevado a menos 6. Como el exponente es negativo, me está hablando que tiene 6 decimales. ¿Ya? 0,000 con 6 decimales. Más el 7,5 me está hablando que tiene otro decimal. Entonces son 6 decimales más otro decimal, son 7 decimales. ¿Cuál de estas respuestas tiene 7 decimales? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tiene 6 decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 decimales. Y está el 75. Así que esa opción sería. La otra forma de ver es lo siguiente. El 7,5 expresarlo a fracción.
sería 75 partido 10, porque es un decimal finito, por 10 elevado a menos 6 sería 1 partido 10, y todo eso elevado a 6 positivo. ¿Qué es lo que hice? Invertí la base de 10 a un décimo, y ahora el 6 positivo. El 75 partido 10 se mantiene por 1 elevado a 6 es 1, y abajo quedaría el 10 pero elevado a 6. Voy a multiplicar hacia el lado, 75 por 1 es 75, y acá sería 10 por 10 elevado a 6. Podemos aplicar propiedades de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes, 10 elevado a 7. El 10 elevado a 7 es lo mismo que escribir el 1 y después 7 ceros. Y como tenemos 7 ceros, corresponde a 7 decimales. El 75, pero con 7 decimales. Así que ahí tenemos la opción C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 decimales. La velocidad de la luz en el vacío es de 300 millones de metros por segundo. ¿Cuál es la distancia que recorre en kilómetros por segundo? Me habla de metros, pero después se refiere a kilómetros. Tenemos que recordar que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, si tenemos 2 kilómetros, por ejemplo, serían 2000 metros. Entonces ahora podremos analizar. Si tengo 1000 metros y lo quiero pasar a un kilómetro, tendría que dividir por 1000. Si tengo 2000 metros y los quiero pasar a kilómetro, también tengo que dividir por 1000. Si divido por 1000, sería un 2. Así que si tengo 300 millones, lo tengo que dividir por 1000, tenía que dividir por 1000. Así que arriba quedaría con 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 5 ceros. Quedaría 300.000 kilómetros. Pero por acá tenemos expresado de la siguiente forma. El 3 por, y acá sería por 100.000. Pero eso lo podemos anotar como potencia de 10. 10 elevado a 1, 2, 3, 4 y 5. 10 elevado a 5 sería. El 10 elevado a 5 corresponde al 100.000. Pero si lo multiplico por 3, corresponde a los 300.000. Si A es igual a menos 1, B es igual a menos 4 y C es igual a menos 10. ¿Cuál es el valor de la expresión? Tengo una suma, por acá una resta de la multiplicación. Tenemos que reemplazar. Mantengo los paréntesis para mantener un orden. Menos 1 se mantiene más el valor del B, que es menos 4. El valor del B, que dijimos que era menos 4, en este caso se multiplica por el valor de C, que es menos 10. Por acá tengo una suma de una resta, es decir que eso se puede expresar con un menos. Menos 1 menos 4. Si debo 1 y debo 4, ¿en cuánto debo en total? Debo 5. Debo 1, debo 4, en total debo 5. Mantengo el menos, mantengo el paréntesis. El resultado del paréntesis, ¿cuál sería? La multiplicación de ellos es 40 y menos por menos, positivo el 40. Por acá, como el resultado del paréntesis es un único valor, podemos asociar con el signo que está al lado, más por menos, es decir, sería menos 5 más por menos, menos 40. Si debo 5 y debo 40, ¿cuánto debo en total? Debo 45 en total. Negativa la respuesta. Primero reemplazo las letras por los números y después me preocupo de calcular los paréntesis primero. Del paréntesis tiene que salir un único valor. La expresión algebraica que representa el doble de un número menos 4. El doble de un número. El doble de un número. Como se habla del doble, es decir que se está multiplicando por 2.
de un número. El número no lo conozco, así que lo puedo interpretar con una letra cualquiera. Pero si me fijo en las respuestas, está con la letra A, así que podría decir el doble de A, menos 4, disminuido en 4. Entonces, ¿cuál de estas expresiones representa esta cantidad? El doble de A menos 4. El doble de A también puede decir como 2A menos 4. O también escrito de esta forma, el menos 4 por su signo y el 2 es positivo, más 2A. Tenemos dos formas de escribir la misma cantidad, ¿ya? Acá habla de un 8, así que descartado. Y también acá habla de un 8, descartado. Como no está separado la frase con una coma, es simplemente el doble del número. Cada uno de los ángulos interiores de un triángulo equilátero mide. El triángulo equilátero quiere decir que es equidistante. Es decir, cada una de las dimensiones del triángulo son iguales. Por ejemplo, si esa cantidad mide x, esa otra distancia también mide x. Por lo tanto, los ángulos también miden lo mismo. La suma de los tres ángulos de cualquier triángulo siempre es 180. Pero en este caso, como tenemos tres ángulos iguales, lo puedo dividir por 3. 180 dividido 3, 60. Cada uno de los ángulos equivale a 60 grados. Estamos hablando de un triángulo equilátero. Equilátero que es equidistante, que cada una de las dimensiones de sus lados son iguales. Si ese lado mide x, entonces los otros también miden x. Recordar que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es 180. Y como en este caso se hablan de tres cantidades iguales, lo dividí por 3, 180 dividido 3 es 60 grados. Cada uno de los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden 60 grados. En un triángulo rectángulo, entonces puedo dibujar el triángulo rectángulo, por ejemplo, acá. Acá tenemos el triángulo rectángulo. Rectángulo quiere decir que uno de los ángulos mide siempre 90 grados. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo que acá mide 90 grados, ¿cuánto tiene que medir la suma de los otros ángulos? Si el total es 180, 90. Es decir, que esa cantidad más esa cantidad tiene que ser 90 grados para que al momento de sumar los tres se cumple que es 180. Ángulos agudos mide 49 grados. 49 grados asociamos a uno de los ángulos. Agudo quiere decir que mide menos de 90 grados. Entonces el otro ángulo agudo también habla de un valor menor a 90 grados, así que descartamos esa opción, porque tiene que ser agudo, menor a 90. Si tengo 49, 49 más ¿cuánto me puede dar 90? Una forma de verlo es al 90 restar 49. 0 menos 9 no se puede, así que sería un 10 y acá sería un 8. 10 menos 9, 1. 8 menos 4, 4. 41 grados tendría que ser el otro ángulo. Sería el ángulo que falta para que los tres sumen 180. Vimos un poco de triángulo en geometría, vimos un poco de aritmética, reemplazar y calcular. Recuerde primero calcular los paréntesis. Un poco de equivalencia entre el lenguaje algebraico y la expresión que representa. Vimos potencias. Por acá recordamos cómo calcular el volumen de un paralelepípedo, la multiplicación de las tres dimensiones, pero me pide la mitad, así que se divide por 2. Acá resolvimos una ecuación. Acá un problema con números enteros. El área de un círculo, pi por radio al cuadrado.
Por acá comparamos decimales, recordar la posición de la coma para poder comparar bien, igual para poder sumar bien, el promedio, que es la suma de todos los datos, dividido por el total. Por acá hablamos de una ecuación donde ya sabíamos la respuesta de la ecuación. Hablamos de porcentaje, que es una comparación de una cantidad con respecto a 100 unidades. Entonces hablamos de una multiplicación en un momento de fracciones.